Buenas tardes muchachos, mi nombre es Juan Pablo Espina. Buenas tardes muchachos, mi nombre es Santiago Cruz. Buenas tardes muchachos, mi nombre es Brian Alexander. Les voy a presentar y a explicar la capa de presentación de modelo de caso de uso, que es en detalle técnico. Una descripción general es que la capa de presentación es la interfaz de usuario UI del sistema de gestión de pacientes diseñado para ser intuitiva, responsiva, segura y modular. ¿Por qué intuitiva? Porque vamos a usar UX que optimiza para los médicos, los administradores y los pacientes. Responsiva para compatibilidad con dispositivos móviles y navegadores modernos. Segura, vamos a usar una autentificación basada en JWT y un control de acceso por roles. Modular, la vamos a desarrollar con React y Angular para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad. Muy bien, Las tecnologías claves, vamos a usar React, vamos a usar Angular, se va a hacer la autentificación, que es la de JWT. listo muchachos. JWT, ¿qué es? Se llaman los JSON Web Tokens. ¿Para qué se utiliza esto? Estos son simplemente un código que nosotros, un algoritmo que nosotros implementamos en las aplicaciones web para manejar las autenticaciones. Entonces yo me autentico y eso qué es lo que me da un texto más o menos de un tamaño bastante grande, como un hash, que lo que me permite o lo que permite en general es decirle a la aplicación, hey, esta persona está autenticada y le podemos dar ciertos permisos con esa autenticación. Para eso es. Listo. React, porque lo vamos a usar para hacer componentes reutilizables. Se va a usar TypeScript para nativo. Vamos a usar Postgres SQL. Bueno muchachos, aquí el que no esté familiarizado con el tema del SQL, pues básicamente aquí le voy a dar un resumen rápido. El SQL es un lenguaje de programación que básicamente es enfocado a los datos estructurales y no estructurales, ¿no? Hay que decirlo así, pero eso sería un no SQL. Pero en este caso específico, para este caso en particular, elegimos SQL porque en este contexto específico que es acerca de citas médicas en un ente de prestaciones de salud, no puede haber errores al momento de generar citas, al momento de generar algo relacionado con tratamiento de datos. Por eso se genera y se usa, perdón, se usa el SQL de modelo relacional, que tiene que seguir la regla SID. Y elegimos Postgre porque es el que mejor maneja los tipos de datos avanzados como JSON-B, y funciones almacenadas como triggers, y transacciones implícitas, explícitas, y por su alto grado de extensibilidad. Correcto, como explicó mi compañero. Ahora les voy a explicar el diagrama, que como pueden observar ahí, es un diagrama de caso de uso, que ahí tenemos al médico que hace un registro de consulta médica, tenemos el paciente que registra como paciente, registra el consultar historial médico o puede solicitar un turno. ¿Qué hace la recepcionista? Solicita turno y confirma turno. Y también emite una factura y el administrador también puede emitir una factura. Una descripción más detallada para que se haya a entender mucho mejor son las tecnologías que estamos usando. Que para el firewall se está usando React Angular, el estilo visual va a ser Bootstrap, la autentificación, como explicó mi compañero, JWT, la validación por formularios con validación de tiempo real y la accesibilidad con el cumplimiento de estándares WCAG para la accesibilidad. Bueno, ahora yo voy a proceder a explicar la capa lógica, que es el modelo conceptual de este estudio de caso. Básicamente la capa lógica es lo que maneja todo, como se dice, valga la redundancia, la lógica de todo esto, y la que maneja como todos los procesos a partir de la capa para que funcione en la capa de datos como en la capa de presentación, pero más que todo en la capa de datos y la capa TPS. Ahí podemos ver unas simples reglas, pues no me voy a tener a explicarlas cada una porque pues ahí son bastantes, pero son 7. Pues lo que se busca con ellas es generar como una especie de reglas para evitar redundancia, errores en los datos o errores al generar transacciones. Para evitar eso básicamente, que es como que, en ejemplo, ahí está la regla 4, un paciente no puede registrar más de un turno con el mismo médico a la misma hora. Eso para evitar algún error en el tipo de base de datos, como un encontronazo entre clientes, que eso básicamente en este tipo de cosas en una base de datos sería garrafal.
Ahora voy a poner a explicar el diagrama estructural, que en este caso es un diagrama de clases. Como se puede ver ahí, del usuario sale una herencia, que son los pacientes y el médico. Se pueden ahí ver sus clases y sus métodos y que se aplican en el código. Se puede ver que también hay una generalización de 1 a 1, ya que un paciente tiene una historia clínica. Tiene una generalización también de un médico que tiene muchos turnos y atiende muchos pacientes. También hay una generación que depende, que un turno genera una consulta. De esa consulta sale una asociación directa, que es la factura, porque de esa consulta sale una factura para poder hacer su método de pago. El método de pago depende de la factura. Bueno, aquí vamos a comenzar con la siguiente capa, que es la capa de datos, que es la tercera capa de este modelo Entier, que básicamente es la que nos dice, pues, como se dice, guarda los datos de las transacciones de los pacientes, datos críticos y datos específicos. Como pueden ver aquí, las tablas con las llaves primarias, sus llaves foráneas, específicas y su respectiva cardinalidad, de 1 a muchos o 1 a 1, dependiendo de cuál es la relación entre cada una. Aquí, como pueden ver, voy a agrandar un poco, se puede ver el diagrama. Como pueden ver, el usuario tiene como su ID, su llave principal, que también se conecta a través de su paciente con el usuario ID, que a su misma vez el paciente ID y el usuario ID se convierten en llaves foráneas en la historia clínica. De la misma manera, el médico necesitaría la llave foránea del usuario para poder funcionar. El turno, pues, efectivamente necesita el ID del médico, el ID de turno y el ID del paciente. Igualmente la factura. Como se puede ver, está más organizado y no hay tendencia a errores ni a errores redundantes, debido a que está bien constituido con sus verdaderas llaves foráneas y sus primarias. Eso se requiere y se lo pide la regla ACID, que más adelante la va a explicar mi compañero Juan Pablo. Bueno, aquí está la normalización, que pues no voy a extenderme tanto, sino solo voy a decir que usamos la regla normal de la 3FN, que no hay campos repetidos, cada tabla contiene una sola entidad, las dependencias funcionales están correctamente estructuradas, que eso es ley, por así decirlo, en las bases de datos relacionales. Igual que lo que hicimos con la base de datos, necesita unas cosas de seguridad, que es la GDPR, que básicamente es el cifrado de datos sensibles, el control de basado en roles, los logs de auditoría, respaldos periódicos y la eliminación segura de registros bajo derecho a olvido. Esta última, por si no la llegaron a entender, es básicamente que al momento de eliminar una transacción o un registro, se olvide. Básicamente no haya forma de recuperarlo porque es un dato sensible. Y aquí pues está la regla CID. Más adelante la van a ver mejor con mi compañero Juan Pablo, pero yo solo voy a decir que es la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Estos cuatro términos son los necesarios para poder que las bases de datos relacionales funcionen y tengan un comportamiento óptimo. Listo. Yo procederé a explicar el modelo de despliegue del sistema de gestión de pacientes en este caso. El objetivo del modelo es un sistema utilizado con una arquitectura N-tier de multicapa para distribuir físicamente sus componentes en nodos separados y garantizando una escalabilidad, seguridad y disponibilidad. ¿Escalabilidad en qué sentido? Mediante balanceadores de carga que distribuyen el tráfico entre múltiples servidores. La seguridad que usa Firewall, SL, TLS y autentificación JWT, que explicó mi compañero Juan Pablo. Disponibilidad y mantenimiento, separando responsabilidades por capas y nodos. Como pueden ver ahí en el diagrama, tenemos la capa de presentación, la capa lógica de negocio, la capa de persistencia, servicios externos. Ahí cada uno tiene la capa de presentación, que es React Angular, la capa lógica, que sería lo de turno de servicio, la consulta, y así sucesivamente. La capa de persistencia, que es donde está lo de médico, turno, consultar, paciente, factura. Después, servicio externo, que está lo de la pasarela de pagos y el mail de servicio. Los componentes claves que los tenemos acá es el usuario, cliente web, el frontend, el balanceador de carga, el servicio de aplicación, el JWT, el SL, el TLS, base de datos, el Postgres y el servidor externo. ¿Cuál es la conexión entre estos componentes?
Pues el usuario con el frontend con el servidor de la aplicación, que es el API, el balanceador de carga, que es entre varias intenciones de backend, el backend con la base de datos y los servicios externos, que son para la pasarela de pagos y el servicio de mail. Listo, ahora yo voy a explicar el modelo TPS, Sistema de Gestión de Pacientes para una clínica privada, para el contexto. Entonces, el modelo TPS es el subsistema encargado de manejar las operaciones que modifican o consultan datos esenciales. En una clínica esto incluye el registro de pacientes, la programación de turnos, la consulta médica, la facturación, todos estos procesos que hemos visto en el transcurso del proyecto. Entonces, ¿cómo manejamos esto de manera correcta? Con las reglas conocidas como ACID, que es A de atomicidad, es una transacción se completa en su totalidad o no se ejecuta en lo absoluto, o sea, o está bien o está mal. Consistencia, cada transacción lleva al sistema de un estado válido a otro también válido. Aislamiento, múltiples transacciones pueden ejecutarse al mismo tiempo sin interferirse, o sea, sin que la aplicación se caiga. Y durabilidad, una vez ejecutada y confirmada una transacción, persiste incluso con fallos. Listo, entonces, ¿cómo se integró el modelo TPS? Em, Se apoya sobre todo en la capa lógica de negocio para ejecutar todas estas reglas, se comunica con la base de datos para leer y escribir la información, responde a peticiones que vienen de la capa de presentación como los formularios. Por ejemplo, cuando un paciente agenda una cita, esta acción pasa desde la interfaz de la web hasta el servidor, donde el TPS valida la información y la registra. En este sistema tenemos cuatro eh, transacciones muy importantes. La primera es el registro de los pacientes. Es el punto de entrada donde se requiere validar toda la información del paciente, que no esté duplicado, que la información esté bien, que no le falte información. La segunda es la programación o modificación de turnos, que esto permite asignar una cita a un paciente. Entonces el TPS se encarga de validar de que el turno esté bien. O sea, igual, que no se repita, que no haya dos pacientes con el mismo turno. El tercero es el registro de la consulta médica. Esta operación es exclusiva del médico. Incluye insertar diagnósticos, tratamientos, actualizar la historia clínica del paciente. Es puros datos sensibles más del paciente, pero es mucho más parte del médico. Y como cuarto y último, pero no menos importante, emisión de factura. Se activa al finalizar la consulta, involucra un cálculo del monto y registra el pago. Y eso sería toda la autenticación de los datos del TPS para este desarrollo. Bueno, y para complementar aquí a mi compañero Juan Pablo, hicimos un modelo BPMN que básicamente es el que nos dice cómo podría actuar ese modelo TPS al momento de ejecutar la respectiva confirmación. Como pueden ver ahí, inicia en turno confirmado por el sistema, ¿no? Ingresar a tratamiento. Si esto va a una decisión que sí es sí, pues básicamente desde que va a ingresar diagnóstico, ingresar tratamiento, registrar consulta médica y enviar la notificación por correo. Si no, pues va a mandar un error y después de mostrar, si no sale nada, pues va a salir consulta registrada exitosamente. Si en su caso no está confirmada la cita o el tratamiento, pues básicamente va a salir que es un error y va a decir que es un turno no confirmado. Como pueden ver ahí, sus respectivas piscinas y sus respectivos carriles. Y pues bueno, aquí estarían unas pequeñas conclusiones y las referencias. Pues no sé si muchachos tienen alguna conclusión que decir o... Algo que quiero dar como un resumen para el proceso es cómo se conectan todas estas capas y es muy importante porque nosotros de la capa de presentación de la interfaz tenemos lo que viene siendo aparte del JWT y las autenticaciones de SSL para saber que la página está eh, segura, que es el candadito que aparece en el HTTP, es la S del final, eso significa que está segura. Aparte de eso, las herramientas que nosotros utilizamos son muy escalables, o sea,
no solamente es un desarrollo para únicamente eso, sino que se puede escalar a muchos más procesos. Y se conecta por medio de la capa lógica. O sea, la capa lógica es nuestro corazón en este momento, donde en la capa lógica conectamos desde la base de datos hasta la interfaz web. Entonces todos los datos que aparezcan en la página web vienen de la base de datos. ¿Y quién conecta esos dos? La API de la que estamos hablando, de API RESTful, que es la que conecta esa lógica con estas dos capas. Y ya, ese era el resumen de un poquito del proceso. Pues bueno, básicamente es lo que dice Juan Pablo, la conclusión que está ahí, pero pues en un tono más técnico. Entonces, pues yo creo que hasta aquí terminaría nuestra exposición y básicamente ese sería como nuestro caso de estudio. Muchas gracias por escucharnos y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego.